Hay placeres que se sienten como alivio, pero actúan como cadenas. Lo peor es que no los ves venir y solo obedeces esa urgencia de sentir algo, lo que sea. Algunos necesitan una sustancia para soportar el día. Otros están atrapados en el deseo hacia un cuerpo, como si ahí se escondiera su redención. Y están también los que viven buscando aprobación, como si su valor dependiera de la mirada del otro. Las formas cambian, pero en todas hay algo en común: el deseo, esa necesidad de sentir una y otra vez esa misma satisfacción. Y lo más inquietante es que lo sabemos. Sabemos que muchas de estas conductas nos hacen mal, y sin embargo las repetimos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa fuerza que nos lleva a elegir lo que duele? ¿Por qué nos destruimos, a veces sin querer, y otras tantas con plena conciencia? Hay quienes se dañan el cuerpo, otros se sabotean la mente, y algunos simplemente se pierden en una actuación diaria, amoldándose al entorno para no incomodar a nadie. Y aunque son formas distintas, todas revelan lo mismo: que no estamos en control, que no somos tan libres como creemos. Hay un punto en el que dejas de elegir, no porque alguien te obligue, sino porque empiezas a repetir sin darte cuenta. El placer no solo te recompensa, te moldea. Actúa en silencio como una corriente que al principio se siente agradable, pero con el tiempo te arrastra, sin que lo notes. En los laboratorios, las ratas eran condicionadas con recompensas cada vez que apretaban una palanca. Algunas recibían comida, otras una estimulación directa al cerebro, y muchas de ellas llegaban al punto en que preferían seguir apretando la palanca antes que comer, beber o dormir, repitiendo el gesto hasta morir. Eso suena extremo, pero ¿y si no somos tan distintos? Vivimos buscando algo que nos calme, una sensación, una respuesta rápida, algo que nos saque del vacío aunque sea por un instante. No lo llamamos adicción, lo llamamos estilo de vida, personalidad, necesidad. Pero detrás de ese lenguaje amable hay una estructura invisible, un patrón que nos lleva sin que lo advirtamos a elegir lo mismo una y otra vez, aunque nos esté quitando algo. Nadie te dice qué hacer, nadie necesita imponerte nada. Basta con que asocies cierta acción con una sensación positiva, y a partir de ahí el resto lo haces tú. Y ahí está la trampa, porque cuando crees que estás eligiendo, cuando defiendes tu libertad, quizás ya estés profundamente condicionado. Tal vez ni siquiera reconoces que lo que haces no lo haces por ti, sino por una programación acumulada, una respuesta aprendida que confundes con tu voluntad. Y si todo eso que llamas placer fuera en realidad una forma elegante de obedecer, ¿cómo lo sabrías? Lo más peligroso de esta dinámica no es que repitas lo que te daña, es que lo hagas creyendo que es lo que necesitas. Cuando algo alivia, aunque sea por un segundo, es fácil confundirlo con algo bueno. Y si además te da placer, te resulta casi imposible cuestionarlo. A eso le llamas normalidad. Pero ¿qué es lo que estás normalizando? No se trata solo de un cigarro al despertar o una pastilla para dormir. Tampoco de una relación que te consume, o de fingir seguridad frente a otros. A veces es algo más invisible, como esa forma de evitar el vacío con estímulos constantes, como si tu mente no pudiera quedarse sola ni un minuto contigo. Lo que sea con tal de no escuchar lo que hay debajo. La adicción al placer no siempre se ve como adicción, porque no tiene consecuencias inmediatas. Nadie te encierra, nadie te persigue, nadie te castiga. Y sin embargo, dejas de estar presente, dejas de pensar con claridad, dejas de ser tú mismo. Empiezas a vivir en función de lo que necesitas sentir, y no de lo que verdaderamente eres. Y en ese punto, el placer deja de ser una elección, se convierte en tu dueño. Hay un punto en el que no basta con entender lo que te atrapa, tienes que dejarlo. Y eso es lo más difícil, porque no estás soltando un enemigo, estás soltando algo que te calma, algo que te alivia, algo que incluso te ha acompañado en los peores momentos. Pero hay que ser claro, que algo te calme no significa que te haga bien. Renunciar no es un acto heroico ni romántico. Es incómodo, frustrante, a veces violento, porque estás rompiendo con una parte de ti que aprendió a sobrevivir así.
Pero si no lo haces, si no cortas con esa dependencia silenciosa, no vas a despertar nunca. La mayoría no lo hace. La mayoría elige seguir igual, no por maldad ni por ignorancia, sino porque la estructura misma de cómo vivimos refuerza esa fuga, porque es más fácil seguir en automático que sentarse en silencio, a ver quién eres, sin todo lo que usas para distraerte. Y ahí es donde empieza la verdadera incomodidad, cuando ya no tienes con qué tapar lo que sientes y te enfrentas a lo que realmente hay en tu interior. Recuperar la libertad no es un acto épico, no ocurre de golpe ni tiene testigos. Sucede en esos momentos casi invisibles en los que, por fin, decides no seguir el impulso. Cuando aparece la necesidad y, por primera vez, no respondes. No por fuerza ni por miedo, sino porque empiezas a darte cuenta de que puedes elegir. Y al hacerlo, algo cambia. Por primera vez sientes que vuelves a tener el control, que esa decisión es tuya, que el deseo ya no dicta tus movimientos. Y en medio de todo, aparece una satisfacción distinta, más profunda, como si renunciar al impulso fuera, en sí misma, una forma de victoria. A partir de ahí, ya no vives en función de lo que quieres sentir, sino de lo que sabes que necesitas construir. Ya no actúas por hambre emocional, sino por presencia. Y aunque no siempre funcione, aunque a veces vuelvas a caer, hay algo que se instala en ti y no desaparece. La conciencia de que ya no estás del todo dormido. Ese es el primer paso. No el más cómodo, pero sí el más tuyo.